Vamos a hablar acerca de la audiencia del caso Tagaeri Taromenane que se debatirá y se presentará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, mi estimado Mario? Muy buenos días. Por favor, ayúdanos con tu micrófono. Buenos días, gracias por el espacio. Sí, en esta mañana contamos con tu presencia para poder hablar sobre la audiencia que se realizará del caso Tagaeri y también de los taromenanes, bueno, que se presentará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El próximo martes 23 de agosto, luego de 16 años de litigio en Brasilia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará la audiencia del caso Tagaeri Taromenane versus Ecuador. ¿Cuál es el contexto general del caso de las masacres del 2003, del 2006 y también del 2013? Coméntenos, Mario. Con mucho gusto. Esta es una audiencia de juzgamiento. El Estado ecuatoriano va a ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a sus acciones y omisiones en torno a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento. Estos pueblos, que son pueblos libres que habitan en los bosques de la zona del Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, han decidido, de acuerdo a sus patrones culturales, no estar en contacto con la sociedad mayor. Entonces ellos viven de acuerdo a su cultura, en sus prácticas tradicionales, y son permanentemente perseguidos y presionados especialmente por la ampliación de las actividades petroleras dentro de su territorio. Esto pese a que la propia Constitución ecuatoriana declara intangibles los territorios de los pueblos en aislamiento, los territorios donde ellos se encuentran. Sin embargo, y pese a que ha habido información muy clara, muy fidedigna respecto a la presencia de estos pueblos en las cercanías o dentro de las zonas petroleras, el Estado ecuatoriano no ha cumplido con su deber de preservar la vida y la integridad de estos pueblos y los ha puesto en permanente riesgo, incluso de ser masacrados, como ha sucedido lamentablemente en varias oportunidades. Y conocemos de que hubo masacres en el año 2003, en el año 2006 y 2013. ¿Por qué fueron este tipo de consecuencias, mi estimado Mario? Bueno, puedo hablar de la masacre del año 2003, en que un grupo de personas guaraní, probablemente motivadas por venganzas ancestrales, cometieron la muerte de más de 20 personas, probablemente Tagaeri, en una zona cercana a proyectos petroleros. En esa oportunidad, el Estado ecuatoriano no pudo reaccionar como debía, no hizo una investigación, el fiscal a cargo de la causa, incluso en su momento dijo que no lo podía hacer debido a que no había encontrado en los cadáveres la cédula de identidad, demostrando una enorme incomprensión de la situación de los pueblos en aislamiento. Es absurdo que se deba pensar que ellos van a tener una cédula de identidad para identificar los cadáveres. Entonces, eso demuestra que el Estado ecuatoriano en ese momento no estuvo preparado para atender los requerimientos de justicia y los requerimientos de protección de estos pueblos. Más adelante han habido otros acontecimientos violentos, tal vez el más grave, el que sucedió en el año 2013. Dos ancianos guaraní en una zona petrolera también fueron muertos por lanza por personas taromenane. Uno de estos ancianos, que se llamaba Umpure, en algunas redes sociales, semanas antes del acontecimiento, anunció que había tomado contacto, que gente taromenane le había contactado, había hablado con él en la selva y le han dicho que estaban sumamente molestos por el ruido, por la luz, por la contaminación que provenía de actividades petroleras. Le habían dicho que él tenía que evitar que eso siga sucediendo. Por supuesto, detener los proyectos petroleros superaba lo que podía ser un pure y al final fue muerto él y su esposa por personas taromenane. Entonces su familia, respondiendo a patrones culturales, emprendieron una búsqueda de una comunidad taromenane y se produjo una nueva masacre. Lo grave es que en el transcurso entre la muerte de Umpure y Bugamey y la masacre de los taromenane, transcurrió un tiempo en el cual varias organizaciones de la sociedad civil que conocen del tema y que trabajan en el tema alertaron al Estado ecuatoriano sobre lo que podía hacer
le pidieron a las autoridades que intervengan, que prevengan la violencia, que busquen maneras de reparar a los familiares de las personas de Ampur y Bugamey, pero el Estado hizo oídos sordos, no tomó las actitudes necesarias y tuvimos que lamentar esa masacre. Entonces, ese es un conjunto de situaciones en las cuales el Estado no ha podido responder a los requerimientos de la protección de la dignidad humana de estos pueblos y por lo tanto hemos tenido que proceder con estas acciones internacionales, procurando que una sentencia de la Corte Interamericana marque nuevas obligaciones más claras, más profundas para el Estado en favor de la vida de los pueblos de aislamiento y de los otros pueblos que habitan en ellas. Responsabilidad internacional del Estado del Ecuador por la serie de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Bueno, en primer lugar, el Estado ecuatoriano tiene el deber fundamental de proteger la vida, la integridad y los derechos humanos en general de las personas que vivimos en el Ecuador, y eso incluye a los pueblos en aislamiento. Y este deber parte de la propia Constitución ecuatoriana y de los instrumentos internacionales de derechos humanos a los que soberanamente el Estado del Ecuador se ha sometido. Entonces, en el caso de los pueblos en aislamiento, lamentablemente la política de ampliar permanentemente las actividades petroleras, incluso en territorios donde se conoce que están los pueblos en aislamiento, ponen en riesgo, peligro y generan condiciones de violencia para el ejercicio de la vida de estos pueblos. Entonces, debido a estas actitudes que tiene el Estado ecuatoriano, lamentablemente, a su poca preocupación por el bienestar de estos pueblos y por la paz que debe reinar en el territorio del Yasuní para todos los pueblos que viven allí, ha sido necesario acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, esperando que la Corte declare la responsabilidad y diga que el Estado ecuatoriano ha violado los derechos humanos de estos pueblos y, más importante que eso, que ordene que el Estado ecuatoriano tome medidas para reparar. Entonces, nosotros esperamos que la sentencia favorable de la Corte Interamericana obligue al Estado a establecer una zona de paz en la región del Yasuní que tome medidas efectivas para tutelar el territorio de estos pueblos, para cumplir con el principio de intangibilidad que ya está en la Constitución y con los derechos de todas las comunidades, tanto los de los pueblos no contactados como las que comparten su territorio, que son comunidades guaraní de reciente contacto. Yasuní en la Constitución determina que es un territorio protegido. Sin embargo, las extractivas petroleras invaden los territorios por el cual tanto los pueblos aislados o llamados no contactados están realmente desesperados y preocupados por esta invasión. Ahora, ¿cuáles serán los principales alegatos y qué pruebas se expondrá para sustentar el caso en la audiencia? Bueno, en primer lugar, esta audiencia que es sumamente importante, eh, es, eh, va a marcar algunos precedentes obligatorios, es decir, lo que decida la Corte Interamericana en este, que es el primer caso que va a conocer sobre pueblos en aislamiento, va a marcar las obligaciones de los estados de las Américas respecto a los pueblos en aislamiento en sus propios territorios. Entonces, esperamos nosotros que la Corte garantice y ordene medidas de reparación efectiva en relación a las Tagaeri, Taromenane y otros pueblos del Yasuní, pero también que esos criterios que va a establecer sobre los derechos que tiene este pueblo impacten positivamente a la vida, a la seguridad de los pueblos de aislamiento de Perú, de Colombia, de Brasil, de Paraguay y de los otros países en América Latina donde existen también en sus territorios. A esta audiencia vamos a concurrir, bueno, voy a concurrir yo como abogado de la Fundación Pachamama, representando a la CONAIE y copatrocinando a la CONAIE con el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y va a acudir también el Grupo Yasunidos a través de sus abogados. Y en conjunto vamos a hacer la representación de los pueblos indígenas en aislamiento. En esta audiencia vamos a presentar testimonios y peritajes de personas expertas que conocen y pueden ilustrar a la Corte respecto a la situación que se vive en el Yasuní, a los impactos que han sufrido estos pueblos y a las medidas que es necesario que se tomen para poderlos proteger. Recordar y explicar el hecho de la separación de su comunidad de dos niñas pertenecientes a los pueblos indígenas en aislamiento. ¿Qué sucedió con este caso, Mario? Bueno, es parte de la problemática
de los pueblos en aislamiento, en el ataque que recibieron una comunidad taromenane en el año 2013, hubieron 2 niñas sobrevivientes que fueron llevadas de acuerdo a patrones tradicionales a comunidades huaurani. Estas niñas, una de ellas está compareciendo también con su propia abogada en el procedimiento, tienen derecho también a una especial protección por parte del Estado ecuatoriano. Son ahora ya adolescentes que han sufrido mucho en su vida, primero por haber sido separadas de sus familias que fueron víctimas de masacres, y en segundo lugar luego porque fueron separadas entre sí, ¿no? Ellas, siendo hermanas proveniendo de la misma familia, de la misma casa, ahora viven en comunidades separadas, lo cual también ha impactado en sus derechos. Queremos enviar cordiales saludos a toda nuestra audiencia, quienes están en este espacio de entrevista con nuestro compañero Mario Melo. Él es abogado y asesor legal también de Fundación Pachamama y participará en la audiencia como interviniente común de la CONAIE. Estamos en esta mañana tratando el tema de la audiencia del caso Taga-Eri y Taromenane, que se presentará en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sin duda alguna es un tema muy preocupante para nuestros pueblos y nacionalidades, bueno, amazónicas, ya que el tema del extractivismo petrolero invade sus territorios. El tema tanto petrolero y maderero que quieren explotar el territorio yasuní, y eso preocupa tanto a la población, a los guaraníes y a los compañeros no aislados, los compañeros Taga-Eri y Taromenane. Coméntenos, Mario, con todos estos antecedentes, ¿qué se solicitará en cuanto a la responsabilidad del Estado del Ecuador por la violación de estos derechos? Bueno, vamos a solicitar que la Corte declare que el Estado ecuatoriano ha violado el derecho a la vida, ha violado el derecho al territorio, a la propiedad del territorio, que ha violado además los derechos sociales de estos pueblos que garantizan su calidad de vida, que ha violado también el derecho que ellos tienen a que se tutelen sus derechos a través del sistema judicial ecuatoriano, y en conjunto que haya una serie de medidas de reparación ordenadas por la Corte que puedan obligar al Estado a tomar acciones que sean eficaces, efectivas para proteger a estos pueblos. Nosotros creemos que la zona del Yasuní, donde ellos habitan, debe ser declarada como una zona de paz, donde la primera prioridad del Estado sea generar condiciones para un buen vivir de estas comunidades, para que no sean presionadas ni por la contaminación, ni por el ruido, ni por la contaminación de las aguas y del aire que generan la actividad petrolera y que a ellos les afecta especialmente, que no sean afectados por actividades madereras o mineras ilegales que también se introducen en su territorio, tampoco por turismo abusivo, ¿no? En este turismo de aventura que a veces busca sencillamente mirarles para tomarles una foto, todo lo cual está prohibido ya por la Constitución ecuatoriana, pero que no se ha hecho respetar por parte de las autoridades del Ecuador. Eso es fundamentalmente lo que estamos pidiendo y creemos que son pedidos, primero, razonables, en segundo lugar, necesarios para que estos pueblos puedan seguir con su estilo de vida al cual tienen derecho, y además para que su territorio, que es un territorio valioso para la humanidad por ser bosques tropicales extremadamente biodiversos, también sean protegidos. Y también recordarles que son pueblos que realmente protegen y cuidan la naturaleza, puesto que los bosques, los árboles nos dan vida, nos dan aire. Sin embargo, muchas de las veces despreocupamos, ¿no?, el poder tener como un tema importante el tema de los compañeros no contactados. Ahora, ¿cuál es la importancia del caso de los Taga-Eri Taromenane para Ecuador y los pueblos indígenas del mundo? Porque muchos de nuestra audiencia, de nuestros amigos, amigas, tal vez desconocen de lo que sucede allá en la Amazonía. Bien, en primer lugar, este es un caso que tiene gran importancia para el Ecuador, porque estamos discutiendo de hermanos ecuatorianos que están en ejercicio de su derecho a la libre determinación viviendo de acuerdo a su esquema tradicional de vida. Y eso tiene que ser respetado y eso tiene que ser entendido por la ciudadanía ecuatoriana y por el propio Estado. Ellos tienen derecho a vivir de acuerdo a sus patrones culturales, a su propia cosmovisión, y si ellos han decidido no participar de la sociedad mayor, es nuestro deber moral y legal respetarlos y cuidar de que nadie les afecte, de que nadie les ataque,
de que nadie contamine o perjudique su territorio y sus condiciones de vida. También es importante para el Ecuador en la medida en que la principal amenaza que tienen estos pueblos son actividades petroleras que desde hace 50 años son la prioridad del Estado y que avasallan los intereses y los derechos de las comunidades locales de la Amazonía. Ya hemos pasado por algunos casos, el caso Texaco, caso Sarayaku y varios otros casos. Y este es uno más en los que se demuestra que, contrariamente a lo que dice la Constitución, el Estado no pone por delante los derechos de la gente, los intereses de las personas que viven en el campo, que viven en la selva, sino los intereses a veces transnacionales o a veces corruptos vinculados con el negocio petrolero. A nivel internacional, como lo decía hace un momento, este es el primer caso que la Corte Interamericana va a resolver sobre pueblos en aislamiento. Y lo que diga la Corte Interamericana va a ser un precedente obligatorio en todos los países del sistema de la OEA. Y hay pueblos en aislamiento no solo en el Ecuador, también los hay en Brasil, los hay en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay. Y todos estos pueblos van a ser beneficiados con los estándares de protección que establezca la Corte Interamericana en el caso que vamos a litigar. Mario, ¿qué viene después? Bueno, la Corte nos va a dar 60 días para presentar también argumentos escritos y luego vendrá la sentencia. Entonces, esperamos que probablemente a finales de este año, a inicios del próximo, haya una sentencia que va a ser importante, que va a beneficiar al Ecuador en el sentido de que van a haber reglas claras que tendrán que ser obligatoriamente cumplidas por el Estado para proteger la vida de los pueblos de Yasuní y para proteger también su territorio. Para finalizar, mi estimado Mario, un mensaje a todos quienes nos escuchan, nos miran. Con mucho gusto. Yo pienso que es importante que los oyentes conozcan que hay este tipo de casos en los cuales los pueblos indígenas están enfrentando al poder del Estado y lo hacen con las herramientas del Estado de Derecho, es decir, con las leyes, con la Constitución, con los instrumentos internacionales. Y que como ha sucedido en otros casos en los cuales ya los pueblos han ganado al Estado en los tribunales, como en el caso de Sarayaku a nivel del sistema interamericano, y casos nacionales en los cuales comunidades se han impuesto a la posición del Estado reclamando sus derechos. Cada vez que esto sucede, cada vez que hay una sentencia favorable, se fortalece la capacidad de los pueblos indígenas para, en primer lugar, reclamar sus derechos y, en segundo lugar, aportar para un Ecuador y para un mundo mejor. También les hacemos la cordial invitación a que puedas visitar nuestras plataformas digitales, ya que desde la CONAIE se está realizando una campaña para que nos ayudes a proteger a estos pueblos aislados. De hecho, tenemos un enlace donde tú puedes llevar a cabo una firma y nos puedes ayudar para que podamos presionar, para que se pueda dejar libre, ¿no? Y se pueda intervenir en este tema de los compañeros Eri y Taromenane. De hecho, podrás encontrar en nuestras plataformas digitales de Facebook CONAIE Comunicación. Te invitamos a que puedas revisar, visibilizar y apoyar esta campaña. Con ello vamos a culminar este espacio de entrevistas y agradecerle Mario Melo por habernos acompañado en esta mañana.